Piali, Neno toca Lilica al tonal. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la sexta casilla de la octava trecena. El tonal y es Chicuase Olin, 6 movimiento. En el numeral 6 tenemos a Mictantecutli, ese señor que resguarda los saberes sagrados y los huesos, que son semillas preciosas, ahí en el Mictlán, en ese espacio de silencio, de oscuridad, ese espacio de creación. Ahí está él con su dualidad, la señora Mictecacihuatl. Y bueno, con ellos viene el ave que es Chicuatli, la lechuza, esa ave que tiene los ojos bien abiertos y que tiene la capacidad de girar su cabeza, pues bastante, rotarla bastante y puede ver en la oscuridad. Así que hoy nos toca ponernos esos ojos de Chicuatli. Ayer teníamos una Chicuatli en las imágenes mánticas del Tonalama. Bueno, hoy la Chicuatli viene acompañando a Mictecutli y Mictecacihuatl. ¿Y a quién tenemos en el signo Olin, que es el movimiento y que sabemos que, miren, yo me vine aquí a este espacio de mi jardín que ya conocen, donde están las Cuetlazochimej, las flores de Nochebuena, porque hablando de Olin, sabemos que este signo, como ustedes lo pueden ver, tiene dos aspas. Una es roja y otra es verde, tal cual lo vemos en esta flor maravillosa. El rojo, que alude a la sangre, alude a ese calor, a ese tona, que se mezcla con el verde, el color del jade, el color también, sabemos que el agua tiene esas coloraciones de azul y verde. Bueno, este color alude al frío, entonces cuando juntamos el frío y el calor, generamos movimiento, tal cual lo vemos en esta flor maravillosa que en náhuatl se dice Cuetla Xochitl. ¿Y por qué estoy de rojo? Bueno, pues porque este signo alude y esta coordenada al rumbo del Tlahuistlampa, del oriente, por donde sale el sol. Así que miren, también me puse una chicuatli aquí de aretes porque uno tiene que vivir el tonali. La manera en que yo la vivo es precisamente viendo en la naturaleza estas manifestaciones de Olinoy y también de asumirme en el color. Hoy yo soy movimiento, no solo ese movimiento interno, ese primer palpitar que uno cuando está gestando siente y escucha dentro y sabe que ya un ser divino se ha venido a depositar como semilla en el vientre materno. No solamente ese movimiento interno que seguimos percibiendo, sino este movimiento que podemos apreciar cuando cerramos los ojos y escuchamos el viento a través de los árboles o vemos los colores en las plantas, ese movimiento del pensamiento, esas ideas que se descargan, ese movimiento que vemos a través de la poesía. ¿Quién es el regente de este signo? Nanahuatzin. Nanahuatzin es un ser que en la mitología está representado todo contrahecho. De hecho, si observan sus brazos y sus piernas, semejan esas aspas torcidas que generan, como el ADN, ese movimiento constante. Así que Nanahuatzin, estando así con bubas, o sea, las bubas son levantamientos que tiene la piel y están llenas de agua, pues pareciera que ya no tenía más que dar en este espacio-tiempo, allá, más bien en el tiempo del mito y aquí, en este espacio-tiempo también. Bueno, en el mito se dice que en Teotihuacán hicieron una gran hoguera los señores sobrenaturales, ahí Huehueteo estaba ardiendo, es esa llama alquímica dispuesta a transformar lo que caiga en él, y entonces Quetzalcóatl dijo, hay que hacer el sol para la quinta era, que es la que nos corresponde a nosotros. Y un ser pues hermoso, joven, Tezistecatl, se ofreció a arrojarse a esa hoguera. Y también Quetzalcóatl dijo, bueno, solo nada más Tezistecatl, nadie se ofreció, y entonces él convocó a Nanahuatzin, que también podemos decir que es pues su hijo, entre comillas, porque es la creación de Quetzalcóatl. Dije entre comillas porque no podemos decir, cuando hablamos de hijo, decimos el hijo tiene un principio masculino y femenino que lo forman y entonces se crea ese tercero, ese hijo. Pero en este caso, Nanahuatzin es una creación de Quetzalcóatl. Entonces, él le dice, Nanahuatzin, tú también te vas a ofrendar para hacer un sol. Bueno,
En la gran hoguera está preparada y el primero que se ofreció, que este Ixtecat, es el primero que tiene el derecho de arrojarse. Cuando va acercándose, si él es hijo de los señores del agua, imagínense lo que sintió al sentir ese fuego tan inmenso. Bueno, pues no pudo, simplemente no pudo. Entonces tomó su turno Nanahuatzin y él, que ya no tenía más que perder, por decirlo así, o más bien que sintió el llamado de Quetzalcóatl y atendió a él, uno puede ver un hecho desde donde uno quiera. Yo lo quiero ver en positivo y decir que Nanahuatzin, más que pensar, ya no tengo nada que perder, dijo, estoy atendiendo al llamado de Quetzalcóatl, mi creador. Entonces se arroja y se convierte en un sol. Obviamente Tetzixtecat no se puede quedar atrás y ya sin pensarlo mucho, se arroja y también resurge como un sol. Solo podemos tener un sol, así que alguien, bueno, no alguien, dice el mito que Pactecatl agarró lo que tenía cerca, que era un conejo, y se lo aventó al segundo sol. Este quedó impactado y registrado en la cara de ese sol, que disminuyó su luz y se convirtió en la luna. Bueno, pues Nanahuatzin entonces recibió el nombre, ya siendo un sol, de Nahui Olin. Hoy Nanahuatzin se hace presente para que nosotros recordemos que siempre estamos en la oportunidad de transformarnos en soles. Y si nos hiciera falta algo, tenemos como señora de la noche a Tlazolteotl, la gran tejedora, la gran compostera, la recicladora, la que barre los caminos, la que va tejiendo nuestro destino. Ella nos puede dar un hilo especial para que nosotros podamos seguir armando este lienzo tan maravilloso que es nuestra propia vida, nuestra existencia. A mí me encanta la poesía, así que les voy a compartir unos poemas que encontré relacionados con el movimiento. Voy a parafrasear algunas líneas nada más. Rafael Alberti, al movimiento. A ti, movimiento constante, Nanahuatzin, el sol. Donaire alado, forma en vuelo, raudo volumen que la luz reanima y en el movible espacio determina la paralela sombra de su anhelo. A ti canto, persecución, múltiplo en celo, círculo en fuga, aljaba y jabalina, rebelión de lo extático y divina, dinámica arcangélica del cielo. A ti movimiento, soplo contrario a lo imposible, perpetua agilidad, tallo flexible, sangre en tensión, feliz musculatura. La vida de la vida es promoverte, tu victoria, la muerte de la muerte, a ti, Nanahuatzin, movimiento, Chicuase Olin, libertador de la pintura. Y aquí tengo otro muy bonito también, que escribe Jorge Drexler, movimiento. Me encanta porque esto describe el movimiento en nosotros, en el ser humano y en todo lo que existe. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sábana, siguiendo la manada de bisontes más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectante, los ojos en alerta, los ojos de Chicuatli, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje, no tenemos pertenencias ni equipaje, vamos como el polen en el viento, estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transeúntes, somos padres, hijos, nietos, bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Atravesando desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados supervivientes, en el ojo, en el viento, en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones y de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde que descendimos del Omeyocan, fuimos una estrella, una gota,
semilla en el lienzo de Tlazolteotl, hilo dorado. Naciendo en el mar, fuimos ocelotes, buscando sueños, memoria ancestral. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera, escuchamos la voz de desafío, siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje, no tenemos pertenencia sino equipaje, nunca estamos quietos, somos transeúntes, somos padres, hijos, nietos, bisnietos de migrantes. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Es más mío lo que sueño que lo que toco. De ningún lado soy y de todos lados un poco. Lo mismo son las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Me encanta esa línea. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Así que nosotros estamos en este espacio-tiempo para movilizarnos, mover nuestro pensamiento, nuestro corazón, bombear a tope nuestra sangre y decir, hoy yo mismo soy Chicuase Olin, el movimiento que nace desde el Mictlán, el espacio de creación, ese espacio divino en donde las semillas salen llevadas por el viento hasta este espacio maravilloso en donde todos podemos ser un sol. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Suscríbete a mi canal, recuerda, en YouTube, Lilica Altonac. Esta es tu casa, tú eres mi invitado de honor porque Lilica Altonac no te abandona. ¡Timota!